días, queridos hermanos. Un día más que el Señor nos regala. Estamos agradecidos por esta bendición, por poder comenzar un nuevo día. Un día especial para nosotros como adventistas, el día de preparación. Estamos comenzando un día donde muy pronto vamos a poder disfrutar del Día Santo del Señor, y ese día, viernes, es el día que nos preparamos con todas las que hacer en la casa, también con nuestro corazón. Y quiero saludar a cada uno de ustedes, y de manera especial los que me acompañan aquí en lo que es la plataforma. Hermanita Lidia, buenos días, bienvenida. Una alegría tenerla con nosotros, disfrutando del frío de Serena, ¿cierto? La humedad. La humedad y el frío de Serena. Saludamos también a nuestro hermano ahí que le está acompañando. Un gusto, una alegría tenerlos con nosotros. A diferencia, recién conversamos, a diferencia de Calama, aquí es seco, pero igual también está medio fresquito. La que está con calor es la señora que está en el Chaco. ¿Cómo está, mami? Muy bien. Buenos días. Sí, acá calorcito del Chaco para poder estar bien, como es, junto al agua, para poder disfrutar de los baños, para poder estar transpirar. Nosotros acá estamos emponchados y ahí estás con aire acondicionado. Sí. Bueno, lo que es la cosa de la vida. Bueno, nosotros ahí gastamos menos electricidad. Esa es la diferencia. Solo que tenemos que estar más abrigaditos. Los diferentes contextos, ¿cierto? De los diferentes lugares que nos toca vivir, pero feliz y agradecido al Señor, porque es el Señor quien nos acompaña, y bueno, disfrutar donde nos toca estar y vivir en sintonía con el Señor. Saludo también a Milton. Un abrazo, Milton. Buenos días, gracias por ayudarnos y acompañarnos también en esta mañana. Quiero saludar a mi hermano Yerko Cordero, que ya me saludó. Que el Señor le bendiga, hermano, y que esté con usted en este día, y también a cada uno de nuestros hermanos que nos acompañan. Hermana Isabel Tejerina, Hilda Bautista, Demóstenes Figueroa, Emilio Muñoz, Miguel Kohler, Manuela Romero, Iris Jara, Nolvia Colamar, Rebeca Rosa, Jaime Contreras, Juan José Silva, Laura Frosini, Mary Elizabeth, Roberto Pastén, Javiera Cruz. Son los hermanos que nos acompañan por Facebook y por YouTube. Está nuestro hermano Luis Vargas, Vinco Trujillo, Raquel Vega, Margarita Miranda. Una alegría y un gusto, queridos hermanos, poder compartir en esta mañana, y que las bendiciones del Señor sean con cada uno de nosotros. Vamos a comenzar nuestro culto. Vamos a hacerlo alabando el nombre de Dios con el canto lema Majestad, himno número 157. Amén, amén. Él es nuestro Rey. Oremos para pedir su presencia y dirección. Cariñoso y buen Señor, gracias te damos por este día que nos regalas. Gracias porque podemos comenzar un nuevo día buscando tu presencia y dirección. Queremos invitarte para que tú estés con nosotros, por la necesidad que tenemos de escuchar tu voz,
y también, Señor, de entregarte las horas primeras de nuestros días y con el propósito de comenzar este día junto a ti. Bendice a mis hermanos, bendice la familia, la iglesia en general, cada casa, cada corazón, cada necesidad, que si es tu voluntad pueda ser suplida, y que, Señor, sin duda tú llenarás cada uno de los espacios y de los momentos de nuestro día en este momento al disfrutar contigo este culto de oración. Queremos invitarte, Señor, al abrir tu palabra, queremos escuchar tu voz. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Está muteada, hermanita Lidia. No la escuchamos. Ahora Ahora sí, sí. hermanito, que el Señor pueda bendecir esta mañana, nos pueda acompañar y nos pueda ayudar. El capítulo de hoy es versículo 39 y nos está hablando de la caída de Jerusalén. El versículo 39:6 nos dice, lo vamos a leer, dice, degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequía en presencia de en Ribla, haciendo asimismo degollar al rey de Babilonia y todos los nobles de Judá. Dice, el capítulo nos está diciendo que se cumple el juicio de Dios. Jerusalén es tomada por los babilónicos y los hijos del rey y los nobles y son degollados, dice, y la ciudad es quemada y el pueblo es deportado. Ahora el versículo 39:14 nos está hablando y enviaron entonces y tomaron a Jerusalén y Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalía, hijo de Aicán, hijo de Safán, para que lo sacase a casa y vivió entre el pueblo. Dice, acá nos está diciendo, Dios libera a su hijo y Nabucodonosor da orden precisa de no tocar la vida de Jeremías y la pone en libertad. Jeremías 39:18 nos está hablando, porque ciertamente te liberaré y no caerá espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Acá nos está diciendo que Dios recompensa la confianza del etíope, porque él lo ayudó para que él saliera. Acá nos está dando una promesa y una advertencia. El libro nos está dando una advertencia para que nosotros podamos apartarnos del mal, y también nos está dando una promesa para que nosotros, si somos fieles hijos de Dios, Dios siempre nos va a ayudar y sus promesas de Dios se van a cumplir. Que el Señor nos pueda bendecir en este día, nos pueda ayudar, acompañar y dirigir. Amén, hermano. Amén, amén. Muchas gracias, hermanita, por compartir con nosotros este capítulo del libro de Jeremías. Podemos ver, ¿cierto?, la mano de Dios y sus juicios, ¿cierto? El Señor es misericordioso, es paciente, pero cumple también su palabra, o se cumple lo que Él predice en relación a lo bueno y también lo malo. Y cuán importante es que podamos obedecer, escuchar la voz de Dios, para que esos juicios como castigo al mal, al pecado, ¿cierto? Podamos nosotros tener parte en el otro juicio, lo que estamos viendo ahora en cuanto a la parte de iglesia, el juicio investigador, el juicio de restauración, el juicio de perdón, el juicio que el Señor quiere hacer en nosotros, que tiene una connotación positiva, ¿cierto? Lo previo a ese juicio punitivo, donde el Señor va a terminar con lo que es el pecado y este gran conflicto que estamos analizando en el libro de Apocalipsis. Ayer veíamos, y hoy el tema de hoy tiene continuidad con el tema de ayer, acerca de la identidad y la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Este movimiento que comenzó siendo un movimiento, no una iglesia, no una corporación, no un nombre como iglesia. Y esto es importante e interesante que tengamos en claro, porque hoy por hoy hay tantas religiones, y muchas veces estas religiones se forman o se crean por conflicto que hay entre los mismos hermanos, la hermandad, y levantan un caudillo, aparece un pastor o un líder, y se armó una iglesia, se armó otra iglesia. Y ahí tenemos un montón de iglesias, ¿cierto?, de diferentes nombres,
pero sin cuestionar y sin desmerecer y lo que se está haciendo. Cuando uno analiza el origen de la iglesia adventista, comienza con un movimiento. No porque hubo pelea ni conflicto en diferentes iglesias, sino con un mensaje que es proclamado por un hombre que no era un hombre religioso. Eso llama la atención. Era un ex militar, pero estudioso, cautivado por la palabra de Dios. Y qué importante, hermano, es que los cambios o estos movimientos, ¿cierto? Se originan en la palabra de Dios, el fundamento de la palabra de Dios. Cuando nosotros comenzamos un cambio en nuestra vida, o cuando realizamos o fundamentamos nuestras creencias, nuestros principios, nuestros valores en la palabra de Dios, es una seguridad en cuanto a lo que nosotros estamos proyectándonos en acercarnos al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es el manual que nos acerca al Creador. Somos sus criaturas y en su palabra el Señor nos habla, nos advierte y nos muestra muchas cosas que necesitamos profundizar, estudiar. Y Dios no se contradice, Dios no se contradice. El problema hoy que tenemos por tantas religiones que hay, y cuando nosotros vemos la esencia de lo que es la vida, son dos caminos, dos grupos, dos rebaños. No hay más que eso. El problema está que el ser humano trata de interpretar de acuerdo a lo que él cree. La interpretación es donde nosotros nos caemos. ¿Pero por qué? Porque interpretamos de acuerdo a lo que nosotros pensamos y nos parece. Hay muchas personas que dicen, y de manera errada, aunque sean sinceras, acá no pasa la sinceridad, sino el hecho de tener el fundamento en la palabra de Dios. Dicen, yo creo a Dios, yo creo en Dios, pero creo a mi manera. No existe manera de creer en Dios. Hay una sola manera. Dios se revela a través de su palabra. La revelación de Dios a través de Jesucristo. La revelación de Dios a través de la naturaleza. Pero se revela de una sola manera. No hay diferentes maneras de revelación del Señor que uno puede tomar de diferentes lados, de diferentes ángulos. Y es por eso que tenemos que replantearnos, ¿cierto? Si realmente yo estoy siguiendo una iglesia por nombre, o estoy siguiendo la palabra de Dios. Y lo interesante cuando nosotros vamos al pasado, y ahí tiene que ver con nuestra identidad, por eso es importante conocer esto, por la claridad en cuanto al origen de este movimiento. Surge por un mensaje angelical. Veíamos ayer el mensaje de los 3 ángeles, un mensaje que debía ser proclamado a todo el mundo, un mensaje que era de restauración, de perdón, un mensaje que comenzó siendo estudiado por una persona llamado Guillermo Miller, y cuenta la historia de que un día no tenían predicador, tuvieron un problema con un predicador. Y esa fue la invitación y fue el momento cuando se lo invitó a que Miller predicara. Y él con temor, porque él no era un predicador, sino que le gustaba estudiar la Biblia, presentó este mensaje, esta profecía de Daniel 8:14, que cautivó y llamó la atención a las personas. Y en principio era novedad, ¿cierto? Y veían grandes cosas en la palabra de Dios en relación a la profecía. Y lo que más lo entusiasmó y llevó a que este movimiento agarrara fuerza, es que según los cálculos de Miller, ¿cierto? Y que en los cálculos estuvo bien, algo iba a pasar en 1844, y faltaba tan poco, 1840, y comenzaron ahí el movimiento de predicación. Y bueno, la interpretación es donde, por falta igual de conocimiento bíblico, asoció lo que era el santuario, la tierra y la purificación del santuario con la segunda venida de Cristo. Y el mensaje era, Cristo viene, Cristo viene. Y ese mensaje, hermanos, agarró fuerza de tal manera de que unió a diferentes personas de diferentes denominaciones. Aquí ya no había el nombre de la iglesia, aquí era el movimiento milerita, el movimiento adventista, en el sentido de que esperaba y aguardaba el segundo advenimiento de Jesús. Todavía no existía la iglesia adventista, pero el movimiento ya era un movimiento adventista, relacionado al acontecimiento que ellos predicaban.
Y interesante que el Señor permite, y aquí es donde llama la atención, ¿cierto? No siempre utiliza los instrumentos que nosotros creemos que debería utilizar. Y el Señor utiliza a personas que se dejan utilizar y personas que van a marcar la vida de muchos cristianos más. Bueno, la historia denominacional dice que estas personas fueron expulsadas de sus propias iglesias por abrazar este movimiento y esta verdad. Y se comenzó a proclamar la verdad. Una verdad que menciona, y veíamos ayer en Apocalipsis capítulo 14, el Evangelio eterno. No era algo que recién comenzaba un nuevo pensamiento o una nueva creencia, sino un evangelio que había sido olvidado, que había sido pisoteado, que había sido dejado de lado, el evangelio eterno. Ese evangelio que fue proclamado por primera vez, adivine a quién, a Adán y Eva en el jardín del Edén. De una manera práctica, ¿cierto? Al ser sacrificado ese corderito, pero es el mismo evangelio que con el tiempo, ¿cierto? Y en todas las ceremonias del pueblo de Israel, la presencia de Jesús, después cuando Él viene aquí, señalaba todo hacia Él. Toda la liturgia, todo el culto tenía por finalidad Cristo Jesús. El mismo evangelio, pero con el paso del tiempo fue adquiriendo más luz, más poder, más claridad, y eso fue lo que sucedió con estas personas, nuestros pioneros, en relación a este movimiento. Y este evangelio eterno se unió a personas de diferentes maneras por esta predicación de algo inminente, y se fue juntando también eh, diferentes creencias basadas en la Biblia que se desconocían. Por ejemplo, y diferentes hombres y mujeres, personas. No fue uno el que dijo esto es lo que hay que creer, esto es lo que yo descubrí. Esto también es importante. Había una unidad como grupo, como pueblo, no solamente en predicar, sino en estudiar. Y el estudio no era un par de minutos o días, eran horas y permanecían estudiando. Y era un estudio continuo con el único propósito de descubrir en la palabra de Dios el tesoro que tenemos, las grandes verdades de ese evangelio que había sido dejado de lado. Por ejemplo, Iran Edson y Owen Crucier mostraron en febrero de 1846 que el año 1844, que era la terminación de la profecía de Daniel 8:14, fue la fecha profética que dio inicio al juicio investigador, después del cual Cristo retornará en gloria a la tierra. En relación también a lo que menciona Daniel capítulo 7, el juicio, un juicio preadvento, un juicio antes de la segunda venida de Jesús, era la preparación. Es por eso importante. Y veíamos ayer, Daniel, Apocalipsis 14, la hora de su juicio ha llegado. Ese juicio, el juicio de salvación, el juicio de lo que menciona también Juan, que dice que el hijito ojalá no peque, pero bueno, si pecan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pablo en Hebreos dice que Jesús, no con sangre de animales, de machos cabríos, sino con su propia sangre, está ante la presencia del Señor, intercediendo, en nuestro sumo sacerdote intercesor. Entonces ese juicio, ellos llegan a la conclusión por estudio de la Biblia, de que ese juicio comenzó en 1844. José Bates, por ejemplo, creyó en la interpretación y presentó la creencia del santuario y del juicio, la relación que hay, el santuario. Y importante, ¿cierto? Ese santuario construido por Moisés fue la copia del santuario original que está en el cielo, y eso lo dice Hebreos y Apocalipsis. Hay un montón de referencias donde aparece el santuario que está en el cielo. Y también él dio cuerpo al mensaje del sábado. Y el mensaje del sábado le llega por una hermana, una mujer. Y así podemos ver cómo esta verdad fue creciendo con el paso del tiempo, ¿cierto? Pero siempre fundamentado en la palabra de Dios, no en la religión en sí. Y
la misma, el mismo mensaje de Apocalipsis 14 habla de adorar a Dios como creador. Y el monumento de la creación, que tiene que ver con un tiempo que fue establecido por el Señor, es el día sábado. No podemos darle vuelta. Si yo guardo otro día es porque no lo estoy reconociendo al Señor. Y aquí es interesante, bueno, después vamos, esto es a manera de introducción en cuanto a la identidad, pero después vamos a entrar ya más en terreno, vamos a analizar, y veíamos ayer que el dragón tiene dos bestias, ¿cierto? Dos poderes religiosos, políticos, donde se exige una marca que va en contra del sello de Dios, al monumento de Dios. El sello de Dios el día sábado. Lo que se contrapone, lo que se opone a Dios, ¿qué día es? El día domingo, la marca de la bestia. Y así como Apocalipsis menciona que hay el ángel, ¿cierto?, sellando a los hijos de Dios, también el del otro grupo, ¿cierto?, la bestia pone una marca en su frente y en su mano. Entonces hay suceden las mismas cosas en los diferentes grupos, ¿cierto? El grupo de Dios, el grupo fiel, que no es la mayoría, que Apocalipsis menciona un remanente, lo que queda, un grupo, pero ese grupo es cuidado, es protegido por el Señor. Y ahora después quiero leerle las características de lo que menciona aquí Apocalipsis 14 al finalizar acerca de este grupo, que es importante, ¿cierto? Y que por ser minoría o por ser lo que quedó, no debe ser motivo de frustración ni de angustia. No siempre la mayoría tiene la razón, pero por un lado el Señor entrega su sello, y como veíamos ayer que Satanás tiene la Trinidad satánica también, trata de imitar toda la liturgia, todo lo que hace Dios. Y así como está Dios el Padre, está el dragón. Dios el Hijo, la bestia que surge del agua. El Espíritu Santo, la bestia que sale de la tierra. Y trata de imitar. Y tiene también su marca, no es un sello, es una marca, que recibe en la frente y en la mano, y que se contrapone y va en contra del mandamiento de Dios. Porque el sábado, para después redondear y ver la importancia de este día, aparece en uno de los mandamientos, el cuarto mandamiento. Y comienza diciendo el mandamiento, acuérdate. ¿Por qué dice acuérdate? Porque ese mandamiento ya fue dado. No es una novedad. No es la ley de Moisés, como algunos dicen. Es la ley de Dios, que fue dada en ese momento, pero como recordativo por algo que ya existía. No fue ninguna novedad. Y después la parte ya del ser humano, no matarás. Y no matarás viene del mismo Edén. Cuando Caín mató a Abel, Dios no lo felicitó, sino que le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y es considerado pecado desde el mismo Edén. Entonces a veces, por sostener una creencia, rebajamos y desprestigiamos los valores, los principios que vienen directamente de parte de Dios. Entonces este movimiento, hermanos, tenía por finalidad traer a la luz, traer al conocimiento y aceptar de manera clara, porque lo menciona la Biblia, aquellos principios y valores que fueron entregados por el Señor y fue olvidado con el tiempo y manoseado y pisoteado por los mismos cristianos, aquellos que utilizaban la Biblia pero no consideraban la verdad de manera completa. Al final de la década de 1840, John Andrews, Jaime, White y Elena estaban enteramente convencidos de la perpetuidad de la ley y del sábado, y consideraban la salvación como un don de la gracia divina, recibido mediante la fe para la santificación. Finales de 1840. Otra vez, ¿cierto? Por el mensaje de todos, de ellos que compartían, ya en la conclusión de que la ley está vigente. La ley no fue clavada en la cruz. La ley no fue abolida. El mismo Señor Jesús dijo que Él vino a cumplir. Y que la salvación no pasa por la ley. La salvación es por fe. Es por gracia, un regalo inmerecido, que lo recibimos gracias a Jesús. Entonces, ¿por qué guardamos la ley? Si no somos salvos por guardar la ley. El Señor Jesús dice, si me amáis, ¿qué vas a hacer? Vas a guardar mis mandamientos.
Entonces, el guardar la ley, el obedecer a la palabra de Dios, el tener presente en lo que Dios quiere para mí, no es una obligación, es un privilegio. Es la consecuencia, es la demostración de amor a Dios, por amor. Los primeros 4 mandamientos, amor a Dios. Los segundos 6, amor al prójimo. La ley se funda en amor, y no como una carga, sino como un estilo de vida. Porque guardando esa ley, está preservada nuestra felicidad y nuestro bienestar. Estoy quedando sin batería, si me aguantan un poquito. Ahí está, no hace cosa que me desaparezca por... Esa es la pana 300 entre el computador y el asiento. Entonces, hermanos, aquí es donde podemos nosotros ir viendo la manera práctica y la manera sencilla que el Señor nos presenta su verdad, esta verdad, y es considerada por los adventistas como la verdad presente. Y fue en este tiempo que el Señor llamó a una niña para que a través de sus mensajes, de sueños y visiones, pudiera reconfortar y encaminar a este movimiento por el camino que el Señor quería que transitara. Ella fue Elena Harmon de Huay. 17 años tenía Elena cuando recibió la primera visión, y fue en relación a ese gran chasco que ellos habían recibido. Ella vio al pueblo de Dios caminando por un sendero, Jesús al frente y una luz atrás que los iluminaba. Eso le dio la evidencia de que no estaban solos, de que ese chasco era el proceso y de un camino angosto que debían transitar. Pero ahí estaba nuestro Señor Jesús dirigiendo las decisiones y lo que ellos estaban haciendo. Por lo tanto, el mensaje de la Iglesia Adventista presenta y es un movimiento profético. Fue levantado por el Señor este movimiento profético con el propósito de restaurar las verdades bíblicas que habían sido ignoradas y desobedecidas por la cristiandad a lo largo de los siglos. Las creencias de los adventistas, que en el seminario 4 vimos las 28 creencias, ¿cierto? Es acerca de la salvación por la gracia, mediante la fe para la santificación, la inmortalidad condicional del alma, la perpetuidad de la ley de Dios, el sábado como día del Señor, el juicio investigador en curso y el retorno literal y inminente de Jesús. La inmortalidad del alma, que es lo que se enseña, ¿cierto? Nosotros somos mortales. El alma, dice Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Inmortalidad recibiremos después de la segunda venida de Cristo, cuando seamos llevados al cielo, pero mientras estamos aquí el alma es mortal. Bueno, esa es una verdad bíblica. Esa verdad también había sido pisoteada, había sido olvidada, y las personas comenzaron a creer, y en la Edad Media la misma iglesia vendía terrenos en el cielo, las indulgencias, se pagaba la salvación, se dejó de lado el papel intercesor de Jesús como abogado, y salieron otros intercesores, María y todos los santos, que en el afán de conseguir, y no condeno a las personas por esto, pero quien murió por ti, querido hermano, quien hizo todo para que tú y yo podamos alcanzar la salvación, esa salvación que es un regalo inmerecido, no fueron los apóstoles, no fueron María, no fue ningún otro mártir. La persona que pagó el precio en la cruz por nosotros fue Cristo Jesús. Él es el sumo sacerdote. Él es quien se presenta ante Dios con su sangre. Estas verdades fueron olvidadas y pisoteadas. Y este movimiento comenzó con la restauración de estas verdades, que para nosotros como adventistas es la verdad presente. Es la verdad que se debe anunciar y está asociada en relación a los mensajes de los 3 ángeles, que es ese conflicto que hay entre el diablo y entre Dios, que el Señor ya venció, Jesús ya lo venció, pero Satanás sigue imitando y sigue tratando de confundir y de hacer errar a aquellos que tienen el deseo de servir a Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos presente, este movimiento o la palabra de Dios para poder reformar y para poder encaminar
nuestra vida. Y aquí está el desafío para cada uno de nosotros hoy, hermanos. El poder vivir buscando la presencia, buscando la dirección de Dios. Todos estos medios, a través de la Biblia, los instrumentos, es acercarnos al Señor. El Señor trata de sacar ese velo. Y es por eso que el libro de Apocalipsis, que muchas personas sienten un escalofrío en la espalda cuando escuchan Apocalipsis. ¿Sabe? Apocalipsis significa revelación. Es literalmente correr un velo, una cortina, para poder ver más allá. Y el personaje central del Apocalipsis no son las bestias, no son los castigos, no son las plagas que se mencionan. Eso no es ¿no? El personaje principal y central se llama Cristo Jesús, que desde el mismo comienzo hasta el final, Él está presente con su iglesia, con su pueblo. En los momentos tristes, este grupo remanente poco perseguido no lo abandonó, estuvo con ellos. Y eso es lo que a través del libro Juan trata de impartir, confianza, seguridad. Están las bestias, sí, y las bestias son poderes, que después lo vamos a ver, son reinos. Es una manera metafórica de describir o presentar un reino con el propósito de que el reino en ese momento, que era Roma, no se sintiera identificado y destruyera el libro. Tiene un propósito. Pero siempre es el Señor, tratando de darle tranquilidad y seguridad. Es por eso que si usted analiza, y vamos a verlo después más adelante, el castigo eterno, el fuego eterno que menciona, nunca fue planificado para el ser humano, jamás. Dios nunca pensó en destruir su creación. El fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, aquellos que se rebelaron desde el mismo principio, aquel que fue el promotor de destruir todo y que tuvo su momento de arrepentimiento y rehusó. Y en su afán de seguir con su plan de rebeldía contra Dios, mató al Hijo de Dios pensando que esa era la solución y la victoria. Pero Jesús, nuestro Señor, resucitó. Y eso nos da la garantía de que Él ya conquistó esa victoria que nosotros necesitamos para alcanzar la salvación. Es por eso que necesitamos aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. No seguir a Jesús como una religión. No confunda la religión, comunión con su iglesia, con su religión, con la comunión con su Salvador. Y esto es algo de prioridades, hermanos. Tenemos que considerar las prioridades. Y en primer lugar, y lo dice la palabra de Dios, y somos conscientes de eso, debe estar Dios. Quiero leer algunos versículos que aparecen en el texto que estamos estudiando. Apocalipsis 14. Veíamos ayer, ¿cierto?, el mensaje de los tres ángeles, el llamado el primer ángel, la presentación del Evangelio eterno. No era ninguna novedad, sino traer, ¿cierto?, a la luz aquello que se había pisoteado, se había dejado de lado, que estaba en relación a la adoración al Dios, que lo que se estaba haciendo no era adorar a Dios, sino que la adoración alejaba al hombre de Dios, y la adoración tenía que ver con reconocerlo a Él como el Creador. Y ahí está la importancia de la ley y la importancia del día sábado. Y tener presente de que el juicio comenzó, el juicio investigador. Es por eso que cuando Cristo viene, Él viene y busca ya a las personas que lo aceptaron. El juicio ya está listo para los hijos de Dios. Después, la caída de Babilonia, ¿cierto? Y hablando aquí de una religión, hablando de una confusión y de cómo Babilonia llevó a que otros tropezaran con las mismas creencias. El vino, el furor de su fornicación tiene que ver con las creencias, de acomodarse, de adaptarse y no de buscar la bendición de Dios. Y el mensaje del tercer ángel, hablando de que puedan salir, ¿cierto? Que no reciban esa marca en su frente o en su mano, porque el castigo es inminente para aquellos que se rebelan con el Señor. Versículo 12. Y miren cómo, a pesar de que aparentemente es un mensaje duro, un mensaje, ¿cierto?, de
de un llamado de atención, ese mensaje nosotros lo tenemos que ver con un mensaje de amor, el Señor llamando a sus hijos para que puedan darse cuenta, para que puedan ver y tomar la decisión de volver, de salir de ese movimiento, de ese estado de confusión. Versículo 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Y resalta dos cosas. Y otra vez, mira, importante. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y en Apocalipsis 12:17 va a decir que la fe de Jesús es el espíritu de la profecía. En otras palabras, guardan los mandamientos de Dios y obedecen a los profetas. Es la manera como nosotros podemos vivir, escuchando la voz de Dios. El profeta es el portavoz de Dios, habla en el lugar de Dios. Compartía con nosotros nuestra hermana Lidia lo que le pasó a Jeremías. Jeremías es conocido como el profeta llorón. ¿Por qué? Porque sufrió. Y no lloraba porque le pasaban cosas, no era llorón porque, no, lloraba porque veía cómo su pueblo era reacio a aceptar la palabra de Dios. Cuando a través de él como instrumento de Dios, como profeta, presentaba y ellos rechazaban y después veían las consecuencias y veía las consecuencias, cómo el pueblo se negaba a aceptar a Dios. ¿Cómo somos tan duros de no poder escuchar la voz de Dios? Mencionaba nuestra hermana ahí que lo degollaban, ¿sí? El juicio ahí en el tiempo de Jeremías y a través de Nabucodonosor y Babilonia fue para la clase alta, para los líderes de Israel, reyes, los sacerdotes, aquellos que estaban encargados de velar por la salud del pueblo. Eran reacios y tenían también sus profetas. Ahí es donde, y lo mismo pasa aquí. Por un lado está Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, mostrando, ¿cierto? Y por el otro lado está el dragón y la bestia de la tierra, la bestia tratando de simular, imitar lo que Dios hace. Por eso tenemos que ser sabios en tomar decisiones sabias. Y la sabiduría tiene que ver con la elección que nosotros hacemos con nuestro buen Dios. La paciencia de los santos. Versículo 13. Y oí una voz del cielo que decía, escribe. Esta es la segunda bienaventuranza que aparece. Es interesante, también hay aventuranzas en el Apocalipsis. Bienaventurados, felices, de aquí en adelante, ¿quiénes? Los muertos que mueren en el Señor. Y uno dice, ¿pero cómo? Claro, dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Era lo que el apóstol Pablo decía, que para él el morir era ganancia, porque la muerte es un sueño. Es por eso la importancia de las decisiones y aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. La muerte no es un tema, no es una preocupación. Jesús venció la muerte y gracias al mensaje adventista del segundo advenimiento de Jesús es un mensaje de esperanza. Hoy a nuestros seres queridos que parten solamente le decimos hasta luego, hasta luego. Por eso en un servicio podemos cantar. No de alegría porque se murió, no, claro que no, con lágrimas en los ojos, la mejilla mojada por lágrimas, pero esas lágrimas teñidas de esperanza, Muy pronto nos volveremos a encontrar. El corazón herido, un vacío que nadie lo va a llenar, ¿sí? Sufrimos lo mismo que sufre cualquiera, pero diferente porque hay esperanza. Por eso dice felices los que descansan. Y para muchos, y aquí está lo que tenemos que entender, para muchos la muerte es un alivio después de una larga enfermedad o de sufrir. La muerte es un alivio. Es un resguardo de parte de Dios. Y muchos, dice Elena de White, el Señor los llamará al descanso, porque tal vez no soportarán las pruebas que van a recibir. Y el Señor en su infinita sabiduría, es por eso que vemos partir a algunas personas a temprana edad o son como sorpresa y decimos, pucha, ¿qué pasó? ¿Y el Señor dónde está? Pero es el plan del Señor, porque lo que Dios quiere es que tú y yo estemos ¿dónde? En el cielo. Si hemos cumplido con el deber, el propósito, hemos sido sellados por el Señor, la garantía
¿cierto? El descansar de la muerte nos hace solamente aguardar ese día cuando Jesús vendrá a buscarnos. Ese era el mensaje que se proclamaba, hermanos. Esa era la verdad presente que se comenzó a predicar a partir de 1844 por este movimiento, que después toma fuerza y se crea la iglesia en sí. Interesante, dos cosas que menciona el nombre de nuestra iglesia, que forma parte del ADN y forma parte del inicio, del comienzo de este movimiento profético. Adventista, porque el mensaje que proclamamos es la segunda venida de Cristo. Jesús viene. Y me acuerdo una vez estuve estudiando la Biblia con una señora y estudiamos acerca de la segunda venida de Jesús. Y cuando redondeé y terminé mi estudio, le digo, ¿le gustaría que Jesús regrese? Y la señora me dice, ¿y para qué, pobrecito? Si vino la primera vez y tantas cosas malas que le hicieron. Y yo pensaba, todo lo que estudiamos no sirvió de nada, le entró por acá y salió por acá. Jesús ya no viene como un niño indefenso. No viene a cumplir como vino la primera vez a morir. Él tenía que morir, tenía que pagar el precio de nuestra salvación. Tenía que reivindicar el amor de Dios ante todo el universo. Apocalipsis dice que Jesús viene, pero como Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene por sus hijos. Ese es el mensaje que tenemos que proclamar. Un mensaje inminente. Tenemos que estar preparados todos los días. Por eso Mateo dice, atento. Tiene que estar velando, orando. Y esa preparación es personal. Adventistas. Con el mensaje de salvación, el mensaje de restauración. El mensaje que señala, ¿cierto?, la renovación completa de todo esto. Y el fin del pecado, no va a quedar raíz ni rama. Todo será destruido para comenzar una nueva vida. ¿Y desde qué día? Dicen, del séptimo día, haciendo alusión al día de reposo, al mandamiento, a la ley. Servimos al Señor por amor. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos. Que al poder disfrutar de esta comunión con el Señor podamos tener presente estos principios y estos valores, que son los principios y los valores del reino de Dios. No es invención humana, no inventó el hombre. No se le ocurrió a Guillermo Miller, no se le ocurrió a Elena de Huay, no se le ocurrió a Jaime Huay. No fueron ellos los que crearon, generaron. No, la palabra de Dios está en la palabra de Dios. Y Dios no cambia. Sécase la hierba, marchítase la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hay verdades que han sido olvidadas, hay verdades que han sido pisoteadas. Bueno, este movimiento, el propósito fue un movimiento profético de sacar estas verdades a la luz, con el propósito de servir al Señor y honrarlo de una manera correcta, sirviendo en todo tiempo. ¿Con el propósito de qué? De prepararnos y preparar un pueblo para el encuentro con el Señor. Es por eso que el saludo de la iglesia primitiva, y debe ser el saludo de nosotros, y también el saludo de los conquistadores, los jóvenes por ahí también se saludan. Y ojalá que no sea como parte de algunos grupos nomás, sino que sea como cristianos. La palabra Maranata. Maranata, uno le dice al conquistador Maranata y el conquistador al tiro se cuadra. Maranata también dice, ¿cierto? Porque ellos están acostumbrados. Yo creo que debería ser bueno también para nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos. Saludar los buenos días, Maranata. No hace falta hacer el saludo del conquistador, pero sí la palabra. Cristo viene. Cristo viene por usted y Cristo viene para mí. Ese es el mensaje que debemos proclamar. Que el Señor te bendiga, que al comenzar este día santo, estamos viernes, ¿cierto? Entradita al sol, podamos disfrutar de ese momento que nos recuerda y que nos invita el Creador, el dueño del universo. Miren, qué maravilloso estar en comunión con Él, compañía, el que podamos dialogar, hablar, que podamos a través de su palabra escuchar su dulce voz. Que el Señor te bendiga, que tengas un hermoso día de preparación. Buenos días, queridos hermanos y amigos. A continuación vamos a leer los pedidos. Hay muchos saludos, agradecimientos y también nos dicen feliz día de preparación.
Nolvia Colamar pide oración para que Dios nos acompañe siempre. Desea un excelente día. Demóstenes Figueroa pide oración por su familia, por 2 enfermos muy graves, que son Jessica Calderón y Mario Godoy. Pide para que Dios guíe al pastor Miguel Ángel Kohler, quien nos dirige en esta adoración. Vinco Trujillo pide oración por un problema que están pasando como familia. Saludos a mis queridos hermanos. Isabel Tejerina Cruz pide oración por su mamita Polonia Cruz, por su tía Gregoria Cruz, por una amiguita Verónica Sandón Abán y por sus hijos Fernando Molina Sandón, por Mario Molina Sandón, Mayaret por los hermanitos, por las hermanitas, Cristina Paz y Justina, por Bélgica Tejerina Cruz, por Elizabeth Tejerina, por la hermanita Raquel Vega y su hijo Juan, por todos los enfermos hospitalizados del mundo entero, por su familia de Chile y Argentina. Margarita Miranda González pide oración por Erika Alcócer, por su matrimonio y su trabajo, por su sobrina Leslie, por un trabajo en Iquique. Gloria Morgado pide oración por Cecilia Tavilo y Denis Bernal, por Callens, porque falleció su madre, que Dios le dé consuelo y paz, también a su hermano Edwin. Roberto Pastén pide por el pastor Miguel y su querida familia, por su hermano y amigo Milton Barrera y todo su equipo de trabajo de la iglesia que hace posible que nos podamos reunir a estas primeras horas de la mañana, por la salud de su amigo Brian, por la salud de su mamita Gilda, por su hermano Ricardo y Alicia, por los hermanos delicados de salud, por su familia y los enfermos de todo el mundo. Carlos Wilca Soto pide oración por su vida espiritual y por su familia, por su papá Damián, por su salud física y espiritual, también por su familia. Hernán Bravo pide oración por Dayana, Ereyel y Samara y Diagoro, Moisés y Benjamín, que Dios los proteja. Tina Miranda pide oración por Juan Campilay, Arnoldo Campos, por Andrés Suárez, por Ellen Vera, bendiciones para todos. Estamos en Santiago por exámenes. También pide por Anita Rojas. Merly Elizabeth pide oración por toda su familia y que Dios dirija siempre sus pasos. Por los matrimonios, por el de su madre Aurora Vélez y su esposo, por los enfermos, por Eduardo Araya, Christopher Sandoval, Alexander Sandoval, Fernando Rojas, Catherine Pérez, Cintia Pinto, Elisa Rodríguez, Eliana Osandón, Virginia Calle, Salvador Oyarzún, Juan González Brandón Araya, Nicole y su familia, por los bebés Luciano, Alma, Santiago, Bernal, Leo, Denis, Maite y por Nathaniel, que está enfermo y abandonado por su familia en el hospital de Iquique. Por Claudia Franchino, que tiene un tumor cerebral. Que Dios ponga sobre ella su mano sanadora.
por Rodrigo Moya, para que salga del vicio. Que Dios toque su corazón. Yusilbet Díaz Gil pide oración por su salud mental y por su trabajo. Pide por Kimber Will Herrada Díaz. Por la unidad familiar, pide por sanidad total. Pide por la restauración y la paz que Dios nos da. Por los enfermos. Laura Alegría Frosine, que Dios responda a nuestros pedidos y dirija nuestras vidas. Pide oración por sus hijos, Diego, Lucas, también por sus nietos y por todos los desvalidos. Agradece por todas las bondades de Dios, por su misericordia y amor. Pide para que el amor y la paz pueda reinar en nuestras vidas. Lina Cortés Moraleda pide oración por Aida Castillo y por su nieto Bruno Geralito y su nuera Giovanna. Giovanna Moroso también agradece a Dios por sus oraciones contestadas. Fabres Andrea pide oración por Sofía y saluda desde Treviso, Italia. Guillermina Magno pide oración por Antonelia, de 12 años, y Silvia Pastén, Guadalupe. Maritza Pérez envía muchos saludos y bendiciones, especialmente por quienes están en el panel. Rebeca Rosas pide oración por su hermano Jaime Rosas, por los delicados de salud. Juan José Silva pide para que Dios nos dé salud física y espiritual. Envía un saludo especial para sus hermanos que están en Nueva Zelanda. Que Dios nos siga protegiendo. Un abrazo para todos. Elba Colamar pide oración por la bebé Lía Aurora, quien se encuentra delicada de salud. Sabrina Margarita Céspedes, que el Espíritu Santo nos guíe. Raquel Olivares pide oración por sanidad física y espiritual, por la restauración de su hijo y que Dios lo libre de todo mal. Liliana Godoy pide oración por sus seres queridos. Emilio Muñoz pide oración por su salud física y espiritual. Edom Martínez pide oración por su esposa, hijos y por cuestiones personales. Da muchas gracias y bendiciones para todos. Simona Urbina Berna pide oración para que Dios siga restaurando su vida. Hilda Bautista Córdoba envía saludos para todos y da gracias porque nos regala un día más de vida. Pide oración por su mamita Antonia Córdoba, que Dios la proteja siempre y también por todos los enfermos. Sandilia Leal pide oración por la restauración de la salud de Débora Guerrero, por su hermana Helen Vera, que Dios haga su voluntad, por Luis Bielma, para que se acerque a Dios junto a toda su familia. Andrea Hidalgo pide oración por su hijo Maxi y por la próxima medicación familiar. Sabrina Cruz pide oración por sus hijos, Alan, Noé, Nina Cruz, por trámites de documentos y decisión espiritual. Por Willy, Felipa Cruz, Herculiano, Carmen e hijos. Claudia Fernández, familia de Roberto Coto y Juan, para que hagan su pacto con Dios, por los pastores y líderes de todo el mundo, por los enfermos y encarcelados. López Hidalgo pide oración por su hermano que perdió a su esposa, que Dios le dé consuelo de lo alto. Pilar Cruz saluda a las familias argentinas.
La hermana Lidia, orar por Judith Roja y Claudia Roja para que los estudios y el tratamiento pueda salir bien. Solange Varas Gavia agradece a Dios por este nuevo día. Saludos a todas las familias en Cristo. Muchas bendiciones de Dios. Soraya Chavarro Reyes pide oración por fortaleza espiritual y por su vida espiritual para que siempre tengamos paz. Pide por su hija Esperanza y su hijo Roberto y por la situación económica de Jennifer y Mía. Eunice Flores, bendiciones para todos. Pide por Jorge Novillo, por Ramiro que está con problema en su pierna. Godoy Sánchez por la salud, también por todas las personas, por aquellos que están sumidos en vicio para que puedan salir de ellos, por la obra del Espíritu Santo. Raquel Vega pide a Dios para que le ayude en los planes personales, lo que hará en su casa, todo lo pone en las manos de Dios. Enrique Díaz agradece a Dios por sus bendiciones y por las oraciones contestadas. Pide para que el Espíritu Santo dirija su matrimonio y sus vidas. Pide por la hermana Elizabeth Gómez, quien fue víctima de un robo domiciliario. Cipriana Mondaca Calcina, buenos días hermanos, agradece a nuestro Dios por sus cuidados y bendiciones. Pide oración por Camila, que hoy retorna a Calama para que nuestro Dios pueda estar a su lado. Carlos Huilca, pide porque su papá está grave. Aurora Vélez pide oración por su mamita. Luciano Araya pide oración para que pueda vender un terreno. Javier Antonia Cruz, agradecida a Dios, pide por su mamita Polonia Cruz y por su hermano Salvador Soriano, por sus hijos, por su salud, por su hermanita Isabel Tejerina, por todos los enfermos y por sus hermanas. Sarita Sánchez agradece a Dios por este día de preparación. Pide por su familia, amigos y pedidos personales. Jessica Soledad Ponce agradece a Dios por todas las bondades. Pide por sus hijos, familias, por los enfermos y por quienes no conocen la palabra de Dios. Fabiana Margarita Solange, buenos días, queridos hermanos, pido oración por su hermano Moisés, Benjamín, Sabrina y Samara Dayana. También pido oración por 2 exámenes médicos de mis bebitas, que los doctores puedan hacerle. Muchas gracias, bendiciones. Mirta Mijalovich, muy buenos días, les doy escuchándolo desde Uruguay, Montevideo, las acacias. Dios los bendiga ricamente. Lorena Flores Rojas, Jesús les bendiga hermanos, feliz día de preparación, ruego en sus oraciones por mi vida espiritual. Roberto Pastén, queridos, quiero agradecer a Dios por un nuevo día, la oración por mi familia, por mis amigos, hermanos delicados de salud. Hoy quiero pedir por un amigo que hoy se licencia de su educación media para que Dios pueda iluminar su camino en esta nueva etapa de su vida. Raquel Vega, doy gracias a Dios porque visité a la hermana María Castillo y se encuentra bien. Gracias a Dios. Me uno a los pedidos pidiendo por la salud de mi nuera Patricia, también por su hermana Carmen, por la salud de mis tíos Marcial Anonis y Elba Monte. Entonces vamos a orar
en voz baja cada uno de nosotros, mientras escuchamos la melodía. Luego terminaré con una oración en voz alta. Oremos. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, infinitamente por tus grandes bendiciones, por tu cuidado, por tu infinito amor, por tu gran misericordia, por estar con nosotros, porque nos permite ver la luz del nuevo día, por escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que el mensaje de esta mañana, todo lo que hemos escuchado, que podamos atesorar en nuestras vidas y escuchar tu voz, Señor, que cada día nos habla a nuestros corazones. Te pedimos también que el Espíritu Santo que obra en nuestras vidas, que nosotros podamos escuchar la voz del Espíritu Santo, ese llamado que nos hace continuamente, mostrándonos todo aquello que está mal. Querido Señor, dejamos en tus manos de amor y en tu consideración cada uno de los pedidos, agradecimientos que se han hecho en esta mañana. Señor, alivia nuestros pesares, penas, angustias, dolor, desesperación, todas las enfermedades, problemas familiares, problemas económicos, para que busquemos la solución en ti. Por aquellos que están encarcelados, por quienes trabajan en la parte de salud, por los ministros, por los líderes de cada iglesia, por la predicación del Evangelio, por la conversión de nuestras vidas, para que podamos decidir hoy seguirte, Señor, de todo corazón, que no ocultemos nada, que dejemos y echemos nuestras suertes contigo. Que el Evangelio eterno pueda ser predicado en el mundo entero. Te pedimos, oh Dios, que tú estés con nosotros en este día de preparación y que podamos recibir tu sábado muy temprano, en esta tarde, unirnos a la adoración celestial y que Jesús sea el invitado especial en nuestros hogares. Y que todo lo que hagamos y digamos sean palabras tuyas y de acuerdo a tu divina y santa voluntad. Te pedimos perdón por nuestras muchas faltas y equivocaciones. Dejamos nuevamente en tus manos de amor los pedidos y agradecimientos, las vidas de cada uno de nuestros seres queridos que aquí estamos representando. Humildemente te pedimos, Señor, no porque haya mérito alguno de nuestra parte, sino lo hacemos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
su compañía, invitarlo para mañana a las 6. Nos toca el tema número 7, el remanente reavivado y reformado. Así que sean también invitados para mañana. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermana Lidia, por acompañarnos. Que tengan un lindo día. Igual Viernes para usted, pastor, su familia. Gracias. Cariño ahí también a su esposo y su familia. Gracias, pastor. Gracias. Un abrazo, hermanito. Igual. Gracias, mami, por acompañarnos. Que el Señor te bendiga. Saludos al papi. Gracias, Pórtese igualmente. bien. Gracias. Que Dios los bendiga, que te bendiga, también a tu familia, a Patri y a Johan. Muchas gracias. Gracias, Milton. Y gracias también a cada uno de los hermanos. Feliz día viernes, queridos hermanos. Buen comienzo de este santo sábado. Que podamos apartar nuestro corazón, nuestra mente para estar en sintonía, en comunión con Dios y disfrutar las horas sagradas de este día. Nos vemos mañana. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao.